¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo en Periodismo Puro y Sin Apuro. Y el tema del que vamos a hablar hoy nos importa a todos porque todos queremos tener trabajo, no solamente para generar ingresos, sino pues para desarrollar nuestros talentos, para buscar esa felicidad a la que todos deberíamos tener derecho. Y hago esta introducción así porque acaba de salir un insumo muy importante para analizar qué es lo que está pasando con el trabajo en nuestra región, en América Latina y el Caribe. El informe es de la Organización Internacional del Trabajo, se llama Panorama Laboral 2024. Y pues tenemos el privilegio de tener aquí a sus autores, ¿no? Entonces voy a ir presentándolos a cada uno de ellos, agradeciéndoles por haber aceptado esta invitación. Gerson Martínez es especialista regional en economía laboral de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y es responsable de los temas vinculados a políticas de empleo y es el principal autor del informe. ¿Qué tal, Gerson? Bienvenido. Gracias, Claudia. Bueno, también nos acompaña Sonia Gontero. Ella es especialista en salarios y tiempo de trabajo de la OIT. Desarrolló en el informe del que vamos a hablar el tema sobre desigualdad salarial de género. Tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Córdoba y magíster en economía. En fin, todos tienen un palmarés muy importante. ¿Qué tal, Sonia? Estás en silencio. Perdón, sí. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por aceptarla. Y también nos acompaña Juan Jacobo Velasco, que es el oficial senior de información laboral para la oficina de la OIT en el Cono Sur. Él elaboró el análisis sobre empleo juvenil, es economista con formación en macroeconomía y finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Juan Jacobo? Mucho gusto, Claudia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, no en los términos técnicos en los que ustedes suelen hablar y presentar sus informes, pero es que viendo las conclusiones del informe, la pregunta que a mí, como ciudadana del común, me saltó a la cabeza fue, ¿por qué somos tan mediocres en América Latina para generar empleo? Gerson. Gracias, Claudia. Bueno, quizás el término que utilizaría más bien es que ha sido una recuperación y un comportamiento insuficiente como para poder cerrar la brecha de trabajo decente que históricamente nuestra región ha tenido. El por qué tiene diferentes, digamos, respuestas. Voy a tratar de simplificarlas, empezando por cómo se ha comportado nuestro mercado de trabajo en el marco de la recuperación. Hay que tener en cuenta el punto de partida en que encuentra la pandemia del COVID-19 en 2020 a nuestros mercados de trabajo. Ya en 2019, importantes desafíos, especialmente vinculados a la capacidad de crear empleo formal en nuestros países, que está estrechamente vinculado a la capacidad de poder tener un crecimiento sostenido y sostenible que permite esa generación de empleo. Las condiciones por las cuales no se da ese crecimiento del empleo formal y también del crecimiento de la economía son diversos, pero quizás me concentraría en un par. El primero, el bajo nivel de productividad que tiene nuestra economía, los niveles de productividad que tienen las economías latinoamericanas se acercan a los niveles que teníamos en los años 80 y ha sido un desafío importante cómo elevar esa productividad que permita elevar el nivel de crecimiento económico, que genere mayor empleo formal, pero que también arrastre hacia la creación de condiciones para que el empleo informal se convierta en empleo formal. Hay una desconexión todavía existente entre políticas. La política laboral normalmente no está estrechamente integrada a la política económica o a la política social. También existen, digamos, diferentes heterogeneidades en las estructuras productivas de nuestros países, sectores de actividad económica que son altamente productivos, normalmente aquellos que están abocados hacia la exportación con alta productividad y aquellos que están más abocados al mercado interno con muy baja productividad. Aquí la cuestión es que la mayor cantidad de empleo que generan nuestros países está en esos sectores de baja productividad, normalmente vinculados al comercio, a los servicios, y los sectores que tienen capacidad de poder generar empleos formales, muy bien remunerados, son aquellos que están abocados hacia el sector externo, pero son más pocos. Entonces, son varios los fenómenos que explican esta insuficiencia en la capacidad de nuestras economías y mercados de trabajo generar empleo formal y suficiente.
Muchas gracias, Gerson. A Sonia y a Juan Jacobo les voy a hacer la misma pregunta, pero antes de eso quiero compartir con la audiencia pues algunas de las cifras más importantes. No quiero bombardear con cifras porque a veces es difícil procesar tantas cifras, pero voy a empezar por una. La tasa de ocupación en América Latina y el Caribe aumentó del 23 al 24 0,5 puntos porcentuales y la tasa de desocupación pasó del 6,5 al 6,1, es bajo 0,4 puntos porcentuales. O sea, hay un crecimiento chiquitico y hay como una solución al problema de 0,4 puntos porcentuales. Pero estamos ahí atorados, Sonia. ¿Qué dirías tú de por qué somos tan mediocres generando empleo en América Latina, entendiendo estos factores que nos ha dicho Gerson, pero pues que hayan estado desde hace mucho tiempo? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que pienso que Henson ha respondido, ha sintetizado en pocas palabras muy bien la situación en la región. Es una región con una heterogeneidad en su estructura productiva muy importante, ¿no es cierto? Hay sectores que sí generan empleo, que en general son los sectores de mayor productividad, que tienen una orientación exportadora, eso es verdad, pero su capacidad para generar empleo, dada la presión por el lado de la oferta laboral, o sea, de la cantidad de personas, de jóvenes y de mujeres que se están incorporando al mercado laboral, resulta insuficiente. Y del mismo modo, también como lo recalcó Gerson, existe una poca capacidad para generar empleos de calidad, ¿no es cierto? Empleos formales, empleos con protección social, porque, digamos, la alternativa que tienen muchos trabajadores en la región ante la falta de estos empleos, ¿no es cierto?, es el trabajo independiente, ¿no es cierto? Entonces es una región en la que se verifica que hay mucho trabajo independiente, justamente por eso, los déficits de empleo decentes que hay. Sí. Sin embargo, bueno, también veo el vaso medio lleno, ¿verdad? O sea, se generan puestos de trabajo, pero bueno, tenemos que pensar que todavía tenemos una población joven y creciente y tenemos una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral que evidentemente presionan por el lado de la oferta. Bueno, ese es un buen punto y ya lo vamos a desarrollar. Le doy la palabra a Juan Jacobo, pero antes, ya que mencionabas el trabajo independiente, que no sé si es lo mismo que trabajo informal, la cifra es 47,6%, es la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe, y eso es una mejoría pequeñita de entre el año anterior a ese, que era de 48%. Es una mejoría decimal, pero una mejoría al fin y al cabo. Adelante con la respuesta a la pregunta de por qué somos tan mediocres generando empleo, Juan Jacobo. Muchas gracias, Claudia. Quería recordar algunos aspectos que creo que son importantes, un poco contextualizando lo que bien indicaba Gerson. Por una parte, el lustro anterior a la pandemia, vale decir, 2015-2019, fue el de peor crecimiento económico de América Latina en prácticamente un siglo. Eso pre-pandemia. Y eso obviamente generó un movimiento de las tasas, particularmente de ocupación o de generación de empleo, bastante mediocre en función justamente del crecimiento. Entonces, ese antecedente de alguna manera muestra la importancia de tener crecimiento económico en la región. Y eso escapa al mercado laboral. En el caso de, digamos así, el último lustro, y por ende es importante considerar obviamente el efecto extraordinario, efecto recesivo de la pandemia en 2020 y el efecto de rebote en el año 2021, lo que se observa después es obviamente un efecto inercial de recuperación, pero que a su vez fue afectado por un aumento de las tasas de interés a nivel regional, producto del incremento de la inflación a nivel global, que también tuvo un impacto en la región. Entonces, cuando hacemos un análisis de un desempeño del mercado laboral, tiene que ir muy de la mano con un análisis fino de lo que ocurre en las economías de la región. Con esos niveles de tasas de interés, por ejemplo, sectores como la construcción, que son altamente intensivos en mano de obra,
tienen obviamente un efecto recesivo porque no hay compra o no hay incentivos a la inversión en construcción, ¿no? Con tasas de interés muy altas. Y eso ocurrió prácticamente en todos los países de la región, esos efectos de incrementos de las tasas de interés entre el año 2022 y 2023. Entonces, hay un desempeño que no podría ponerle el adjetivo que quisiera, pero que está muy vinculado justamente con, me refiero al mercado laboral, muy vinculado con el desempeño económico y que en realidad no dista mucho, o sea, la realidad de la importancia del crecimiento económico de lo que se vio en la prepandemia, por un lado. Por otra parte, uno cuando sitúa el desempeño del mercado laboral, también es importante situarlo en función de esas brechas que son mucho más ostensibles en recuperación del empleo. Hay una que nos llama particularmente la atención, que tiene que ver con lo que presumimos es un cambio estructural en cómo se genera oferta y demanda en esa categoría ocupacional, que es, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado, que es la categoría ocupacional más afectada porque es la más rezagada por lejos eh, dentro del mercado laboral y que conversa justamente con varios de los fenómenos que se discuten en el informe. Por ejemplo, si los hogares por un efecto de ingreso no pueden demandar trabajo doméstico remunerado, eso obviamente significa que hay reacomodos en la manera como se demanda trabajo doméstico remunerado en los hogares, pero a la vez hay obviamente un factor que conversa con todo lo que tiene que ver con participación laboral femenina en el mercado laboral. Claro. Entonces, ¿y cómo conversa con esto con otras políticas como por ejemplo las políticas de cuidado o los sistemas, o la universalización de los sistemas de cuidado? Gracias. Tengo que decirte que a mí me llamó muchísimo la atención, estoy buscando aquí entre mis notas, no sé si lo voy a encontrar, pero si tú tienes el dato en la cabeza, eso del empleo doméstico. O sea, esta es una región donde el empleo doméstico era fácil de pagar para muchas familias, incluso para las familias, ni siquiera con las de mayor poder adquisitivo, sino una familia promedio tenía una ayuda doméstica, y eso cambió mucho después de la pandemia. No sé si nos cambió nuestro modo de pensar o sencillamente pues no hay dinero para ese trabajo doméstico, pero eso está teniendo un impacto que ustedes evalúan acá y que me gustaría conversar en un momento cuando hablemos del trabajo de las mujeres, porque la mayoría del trabajo doméstico lo hacen las mujeres. Pero quiero pasar a una segunda ronda a propósito de un tema que también me da vueltas en la cabeza, y es, tenemos una gran cantidad de ninis en la región, es decir, personas que ni estudian ni trabajan, son jóvenes que a pesar de que han estudiado, y especialmente las mujeres que tienen más titulación que los hombres, pues no encuentran ese mercado laboral que les pueda emplear. Entonces yo me pregunto, si comparamos América Latina con otras regiones donde no hay tantos ninis en promedio como en América Latina, ¿dónde está el problema? El problema está en la educación que no genera la formación que el mercado requiere, o el problema está en los empleadores que no tienen confianza en la juventud, o el problema está en la juventud que le falta como chispa emprendedora. ¿En dónde está el problema? Y voy a empezar con Juan José, porque Juan José fue el que hizo el énfasis en ese tema de los jóvenes. Entonces, adelante. Juan Jacobo. Perdón, Sí, perdón. claro, no te preocupes, sí. Pero Juan José también puedo ser, así que no hay drama. En todo caso, quería decirte que, por un lado, yo creo que sería importante redefinir el concepto, porque tú partiste de la base de ninis, que era como tradicionalmente se le llamaba a nivel regional, que es no estudian ni trabajan. Pero en realidad uno tiene que pensar que la dimensión que está muy transversalizada, la dimensión de género, porque el 70% de las personas que no es, de los y las jóvenes que no estudian ni trabajan no lo hacen remuneradamente. Pero no quiere decir que no trabajen. El 70% son mujeres, que generalmente están de alguna manera condicionadas por las tareas de cuidado que tienen que realizar al interior de los hogares. Y por eso cuando mencionaba lo que pasaba con la demanda por trabajo doméstico remunerado, justamente está vinculado con el hecho de que por el efecto de los menores ingresos, los hogares tienen que reacomodar cómo tienen que destinar las tareas de cuidado al interior del hogar. Sin un sistema
nacional de cuidados que pueda obviamente generar ese complemento son, y la evidencia lo muestra, las mujeres las que lo realizan y las mujeres jóvenes en particular. Entonces, por eso es importante y nosotros lo definimos que no estudian ni trabajan remuneradamente. Y ahí hay un prejuicio justamente en observar esta idea de que o sea, no se dedican a nada. No, se dedican, y sobre todo porque son mujeres, que tienen que estar justamente enfocadas en las tareas de cuidado al interior del hogar. Entonces la pregunta es, y es una pregunta mucho más profunda, ¿cómo conversa justamente la valoración que hemos dado históricamente a esas tareas de cuidado? Y tiene que ver claramente con una dimensión de género muy importante. Segundo, cómo conversa esto con la importancia de generar estos sistemas nacionales de cuidado, políticas nacionales de cuidado que faciliten justamente que particularmente las mujeres jóvenes puedan participar en el mercado laboral. En tercer lugar, justamente esto también muestra que claramente hay algunos descalces entre los sistemas nacionales de educación y la transición hacia el mercado laboral en términos de cualificaciones, competencias, etcétera, que tienen que redefinirse además de manera acelerada porque esto está cruzado con el advenimiento muy fuerte, cada vez más agresivo de nuevas tecnologías que significa un cambio en los paradigmas. Entonces, eh, de nuevo, esta relación, para que tengas una idea, nosotros conversamos en el informe que aproximadamente por cada 3 jóvenes ocupados hay uno que no estudia ni trabaja remuneradamente. Ese es el orden de magnitud. Mm. Y obviamente en el caso de las mujeres también, de las chicas en particular, aspectos como por ejemplo los embarazos adolescentes también condicionan eso, ¿no? O sea, la maternidad en algunos casos condiciona. Hay países, por ejemplo, como República Dominicana, en que esas tasas son bastante elevadas, o sea, están cercanas a 1 de cada 6 Juan chicas Jacobo, permíteme adolescentes. aquí darle, gracias, darle la palabra a Sonia que hizo el énfasis en las mujeres, porque, bueno, yo además de periodista soy magíster en género, llevo ya como una década trabajando en estos temas y me conflictúa mucho ver cómo a pesar de todo lo que se hace en empoderamiento femenino, en conciencia de la importancia de la equidad de género y demás, a la hora de la hora, aunque muchas hemos logrado sobrepasar esas barreras, pues hay una cantidad enorme de mujeres a las que no les llegan los derechos por los que se han luchado. Y yo quisiera saber desde tu óptica, Sonia, ¿qué está fallando para que realmente las mujeres, ya por ejemplo, Juan Jacobo nos decía, en los sistemas de cuidado, ¿cierto? Pero ¿qué más está fallando? No sé si es la manera como todavía la sociedad ve a las mujeres o qué, para que las mujeres sigamos ahí amarradas sin poder dar una brecha, a pesar de que estudiamos más que los hombres. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, pero muy difícil también de resumir la respuesta en unos minutos. A ver, mi, mi punto de vista, bueno, como el informe, como el panorama laboral lo muestra, en estadísticas, digamos, podemos comprobarlo, la tasa de participación laboral de las mujeres, ¿no es cierto? La proporción de mujeres en edad de trabajar que están participando en el mercado laboral aproximadamente ahora ronda el 52%. Es decir, que cada 100 mujeres de ese grupo, 52 están participando. Esto, bueno, claro, muestra una brecha en relación a los hombres, en la fuerza laboral, y también una brecha en relación a otras mujeres de otros países, ¿no es cierto? Que a veces nos comparamos con países desarrollados de altos ingresos. Entonces decimos, bueno, hay una posibilidad de avanzar, de mejorar en este sentido, de involucrar más mujeres en actividades remuneradas del mercado laboral. Sin embargo, a mí me gusta siempre destacar que si comparamos esta tasa de participación con 10 años atrás, con 20 años atrás, es mucho más elevada, ¿no es cierto? En algunos países hubo un cambio radical muy importante en esto. Y no estamos hablando de tantas generaciones, ¿no es cierto? Nuestras propias madres tenían una probabilidad muy baja de participar en el mercado laboral, nuestras abuelas igual.
Entonces, y pensar en los derechos mismos que tenían nuestras abuelas, las expectativas que tenía la sociedad de las mujeres en esos momentos, no hace tantas generaciones, han cambiado muchísimo. Entonces, me gusta pensar que sí ha habido avances positivos, que son cambios que involucran un montón de aspectos económicos, sociales, culturales, que cambian lentamente, ¿no es cierto? Estos no son cambios que se dan de un día para el otro. Entonces, vamos avanzando, lentos, pero quizás menos rápido de lo que quisiéramos, pero creo personalmente que hay muchos progresos en la región en ese sentido. Por supuesto que todavía quedan muchos aspectos a mejorar. Sí, no, y yo te agradezco que me hagas este llamado de atención a ver el vaso medio lleno, que era lo que también decías en tu respuesta anterior, porque es cierto, y si no vemos todo lo que hemos avanzado, de pronto nos olvidamos de que tenemos unas referentes muy importantes para seguir sorteando los obstáculos que se van presentando. Pero, es que da mucha frustración realmente cuando uno ve tantas mujeres preparadas, sin posibilidad de ejercer sus carreras, de aportarle a la sociedad, o sea, realmente muy frustrante. Las mujeres tal vez como somos un poquito más tranquilas, no salimos a incendiar el mundo, pero perfectamente podría suceder. Gerson, tú en la primera respuesta decías que uno de los factores es las políticas y como la falta de pertinencia de las políticas para la realidad del mercado y cómo esto va cambiando, las tecnologías, etcétera. Y yo quisiera saber, desde la OIT, ustedes se relacionan con todos los gobiernos de la región. ¿En dónde ven que están los cuellos de botella para poder adaptar esas políticas de una manera, pues, digamos, como en tiempo real? Porque esto cambia muy rápido. Entonces se hace una política para las necesidades de los empleados de hace 15 años, pero hoy son otras. ¿Dónde están los cuellos de botella para eso? Y bueno, las respuestas son múltiples, así como los obstáculos y las barreras que mencionabas también son variadas. Bueno, empezando por cómo adaptar, como tú dices, en tiempo real o al menos en el menor plazo posible las políticas de acuerdo a las necesidades y los desafíos que presenta el mercado. Uno es contar con información. No podemos diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas sin que exista información adecuada y suficiente que nos dé cuenta, uno, de la necesidad, segundo, del impacto que tienen las políticas, y luego que nos permita poder hacer ajustes en el ciclo de formulación de políticas e implementación de políticas a partir de esto. Y ahí los sistemas de información de estadística oficiales nacionales juegan un rol súper importante. Y esto fue demostrado en el marco de la pandemia. Los países que tenían sistemas estadísticos con capacidad de poder reportar lo que estaba pasando en tiempo real en los mercados de trabajo, tuvieron mayor capacidad de diseñar políticas en tiempo real o respuestas mucho más de corto plazo para afrontar estas necesidades. Es decir, es importante manejar el barco o el auto de las políticas públicas con los faroles encendidos al máximo. Y estas luces nos las dan la información estadística oficial. Por otra parte, no es suficiente contar con la información. Es importante contar con la capacidad institucional para poder poner en marcha esta política. Y no solo hablamos de presupuesto, hablamos de capacidad técnica, hablamos de credibilidad institucional, pero también de la capacidad de poder coordinar y articular medidas de política entre diferentes instancias de gobierno. Algo que también nos dejó la pandemia como lección positiva aprendida es la importancia de poder, aparte de esta capacidad de respuesta rápida de implementación de programas y políticas, también la capacidad de poder coordinar y articular desde el diseño estas respuestas de política entre los ministerios de trabajo, los ministerios de economía, los ministerios de educación y otras instituciones de gobierno de nivel horizontal. Verticalmente es importante también poderlo hacer, es decir, los ministerios de trabajo con otras instancias vinculadas al mercado de trabajo. Entonces, en términos resumidos, la información es importante, pero también la coordinación y la articulación entre políticas, no solamente dentro de las mismas políticas de empleo y de mercado de trabajo, sino con la política económica. Yo lo mencionaba, si no me equivoco, también Juan Jacobo, la importancia de poder hacer esta articulación. Pero para que esto suceda, dos ingredientes son claves. El primero, voluntad política de alto nivel. Realmente un ministro, un secretario de trabajo podría tener la mejor voluntad para poder coordinar políticas con otros, digamos, con otros colegas, pero si no existe la voluntad y el mandato de alto nivel
de poderlo hacer, esto es más complicado. Y lo otro es poner el empleo como una variable central, objetivo de la política económica, y no solamente como una variable residual, es decir, como el resultado de lo que puede pasar en el desempeño económico. Si el empleo es un objetivo central, no solo en la política de mercado de trabajo, sino incluso en la política económica, en la política social, los resultados tienden a ser distintos. Y un ejemplo de donde pasa esto es en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, tiene dos objetivos de política para manejar su política monetaria. La que tienen el resto de bancos centrales, que es controlar los macroprecios, la inflación, por ejemplo, pero también es promover el pleno empleo. Y cuando ellos deciden modificar su tasa de interés, tienen en cuenta el efecto que tienen estos dos variables. Y esto es una cosa no menor, el poner, digamos, como un objetivo central de las políticas el empleo, no solamente en las políticas laborales, sino también en otros ámbitos de política pública. Sí, y ahí lo que uno dice es, ¿cómo no? Esto es como lo lógico, ¿no? Pero es tan difícil que realmente suceda y además, pues cada 4, cada 5, cada 6 años que hay cambio de gobierno es casi que en nuestros países como volver a empezar de cero y Sí. eso dificulta mucho las cosas, pero nos queda tiempo para una última, o sea, rápidamente para hacer una Solo ronda. quisiera agregar un elemento más, que, digamos, desde la OIT es un elemento central. Y es que, por esto último que tú mencionabas, ¿cómo garantizar que las políticas no sean políticas de gobierno, sino que políticas de Estado, de país? Que no cambien y volvamos a volver a hacer o resetear cada vez que hay un cambio de gobierno. Y en eso el diálogo social tripartito juega un rol central. Desde la OIT, digamos, parte de nuestro principio de naturaleza es promover este diálogo para la formulación de políticas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente solo sean burócratas desde su escritorio formulando políticas, sino que tengan interlocución y diálogo con las fuerzas productivas, con el sector privado, pero también con el sector de trabajadores organizados. Y esto permite poder contar con políticas que tengan una visión de país y que trasciendan inclusive administraciones. Y esto es un elemento que es importante tener en cuenta, además de lo que ya te comentaba antes. Disculpa por haber No, no, obviado está, este punto que es central para nosotros. exacto, es muy importante. Bueno, nos quedan un par de minutos para una ronda de cierre y quiero planteárselas en este sentido. Ustedes acaban de sacar este informe que corresponde al panorama laboral del 2023, ¿no? Lo hacen en el 2024, pero la observación es sobre el 2023 y un poco del 2024, ¿cierto? ¿Es un poco así o no? ¿Estoy equivocada? Es 2024, es lo que pasó en el mercado de trabajo 2024. 2024, listo. Gracias por la precisión. Pero estamos en 2025, vuelve Trump al poder en los Estados Unidos y cambia las reglas del juego otra vez, porque el Trump 2 es un Trump, digamos, más, ¿cómo le llamamos? Como más agresivo en sus políticas y en que vine a hacer lo que dije y pare de contar. Entonces, yo veo, y ustedes que son los que saben, me van a decir si estoy equivocada o si hay otros aspectos a tener en cuenta, dos cosas de la política estadounidense que van a presionar el mercado en el resto del mundo, pero en América Latina, pues obviamente. Uno, la expulsión de migrantes, porque toda esta gente que regresa, pues necesita trabajar en países de los que salieron justamente porque no encontraban trabajo, ¿cierto? Y la otra, el fortalecimiento, digamos, de la respuesta aparte de sus votantes que fueron los llamados blue collar, es decir, los obreros estadounidenses que quieren recuperar los empleos que perdieron por esto de la globalización y instalar fábricas en otras partes del mundo, etcétera. Eso va a presionar el empleo. ¿Cómo están viendo ustedes que los países de América Latina y el Caribe se puedan preparar para el efecto de de esas realidades que por lo menos 4 años van a durar? ¿Quién se anima a dar una primera respuesta a conclusión? Dale, Si te dale. parece, comienzo así como muy puntual y dejo a Juan Jacobo y a Sonia que me complementen, si te parece. Perfecto. Mira, en términos generales, creo que también la pandemia nos deja lecciones que aprender. El estar preparado para este tipo de irrupciones que no controlamos desde los mercados de trabajo internos, que son externalidades negativas que no podemos controlar en esencia, pero sí poder estar preparado para poder atender las respuestas del impacto que puedan tener. Sobre la magnitud y la extensión del impacto, todavía obviamente eso es incierto, dependerá de la magnitud y también la profundidad y la duración de las medidas que se han anunciado que se van a tomar y algunas que se están tomando. Por tanto, todavía no podríamos decir qué tan profundo podría ser el impacto en los países. Algo que sí te podemos decir que va a ser diferenciado porque dependerá
los países que tengan un mayor nivel de integración económica y comercial con los Estados Unidos, cuáles van a ser las industrias y los sectores que van a ser particularmente afectados. Y en cuanto al efecto que pueda tener las medidas, digamos, migratorias en Estados Unidos, en los países, acá un elemento importante va a ser cómo fortalecer los servicios públicos de empleo, las políticas laborales que permitan, como ya tú bien mencionabas, afrontar esta presión adicional que ya nuestros mercados de trabajo tienen, con la insuficiente capacidad para poder generar empleo para todos y para todas de calidad. Va a haber una mayor presión en el mercado de trabajo y ahí los servicios públicos de empleo van a jugar un rol importante en poder orientar, intermediar laboralmente, digamos, también la fuerza de trabajo que, digamos, retorne a los países. Los sistemas de formación técnica profesional para generar reconversión de capacidades, pero también actualización de conocimientos y habilidades y el aprovechamiento de esto a través de la certificación de los mismos para nuestros mercados, de los compatriotas que regresen a nuestros mercados laborales es importante. En términos generales, eso está muy relacionado con la pregunta que nos hacías antes, cómo mejorar las respuestas de política en nuestros mercados de trabajo ante estos desafíos que son muy recurrentes. Y en esto las instituciones laborales juegan un rol central. Puntualmente, digamos, en mi caso, para darte ejemplos claros, los servicios de empleo, los sistemas de formación técnica profesional, desde un enfoque articulado y coordinado, pueden reducir esta presión adicional que pueda generarse por este contexto que ya tú bien mencionabas. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Probablemente hacer énfasis en parte de las cosas que comentaba Gerson. Por un lado, obviamente, mayores aranceles van a significar un impacto en sectores económicos, particularmente, y hay que mirar el nivel de intensidad del empleo de esos sectores económicos que pueden ser afectados. Por ejemplo, estoy pensando en sectores agrícolas, que son altamente intensivos en mano de obra, etcétera, de una región productora de commodities. Entonces, eso también tiene un efecto a nivel no solamente de ese sector y de la cadena, sino también de otras industrias que están relacionadas. Entonces, hay un efecto eventual en el empleo, en esos sectores y en el empleo de esos sectores. Hay otro efecto también económico a nivel regional. Uno puede pensar con una posible disminución de las remesas, ¿verdad? Porque si regresan muchos de los migrantes que están en Estados Unidos o en otros países, porque también tenemos que pensar que esta oleada restrictiva sobre migración no solamente va a estar, no solamente se va a dar en Estados Unidos, sino en muchos otros países probablemente. Entonces, eso también va a generar un efecto en la capacidad o en el ingreso de muchos países de la región. Y hay un tercer elemento, porque no quiero ahondar en lo que bien describió Gerson de las instituciones del mercado laboral, pero que es importante tomar en consideración porque probablemente muchos de esos migrantes regresen a su país o no. Y ahí hay un tema muy importante que se ha discutido a propósito del fenómeno de la migración venezolana en los mercados laborales de la región, que generó también algunas presiones y sobre todo esta dificultad para facilitar su inserción en los mercados laborales, pero cómo conversa esto con otras políticas, con todo lo que tiene que ver justamente políticas migratorias, de facilitar su eh, legalización en los países, etcétera, porque cuando ingresas a un país sin un estatus legal que te permita trabajar, lo más probable es que te incorpores desde la informalidad, ¿no? Entonces, esos aspectos que ya se vieron en el caso o se han visto en muchos mercados laborales de la región a propósito del fenómeno de la migración venezolana, probablemente por efecto desplazamiento de esa migración que va a Estados Unidos pueda volver a dar a nivel regional. Entonces, por lo tanto, es muy importante considerar justamente cómo hemos avanzado, si es que ha habido avances, en muchos países se ha dado. Uno de los aspectos donde ha habido brechas claras es justamente cómo situar la información vinculada con las tareas de legalización, formalización, facilitación de ingreso a los mercados laborales de muchos de esos migrantes y qué se está haciendo al respecto en términos del diseño de políticas. Y un cuarto aspecto, yo creo, hasta ahí nomás. Gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo. Bueno, Sonia, no sé si quieres cerrar en tu línea de veamos el vaso medio lleno, no medio vacío, pero te corresponde cerrar. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, es difícil agregar a todo
lo que ya dijeron mis colegas, pero bueno, un poco para sintetizar diría que hemos aprendido, como dijo Gerson, tomando palabra de Gerson, hemos aprendido de la pandemia que lo más importante es mejorar nuestra capacidad de resiliencia, ¿verdad? Para enfrentar distintos eventos y shocks fuertes que nos sucedan, ¿no es cierto? Y para eso, bueno, también, como dijo Jacobo, hay que mejorar la capacidad de crecimiento de nuestra región, que genere empleo, ¿verdad? La adopción de nuevas tecnologías, el cambio tecnológico puede ser un instrumento para esto, pero sabemos que el crecimiento por sí solo no basta, tiene que ser sustentable y sostenible, entonces también tenemos que invertir en nuestro medio ambiente y invertir en nuestra gente, en nuestra mano de obra y en nuestros hombres, mujeres, niños y adultos mayores que conforman la población latinoamericana. Entonces, bueno, aquí todo el conjunto de políticas que mencionaron mis colegas, de formación, con respecto a los trabajadores migrantes, minorías, grupos vulnerables, protección social, etcétera, que bueno, es donde la Organización Internacional del Trabajo, con sus normas, cumple un rol fundamental, ¿no es cierto? Entonces, mejorar las instituciones del mercado laboral, que, bueno, es el principal mecanismo por el cual los hogares generan ingresos y con eso resiliencia para poder enfrentar las adversidades. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Bueno, pues ustedes desde el punto de vista técnico y científico, que es lo que ustedes son, han dado unas herramientas y unas ideas muy importantes para que de verdad reflexionemos sobre cómo nos ponemos de acuerdo en esto, en todos los países de América Latina, a pesar de las diferencias políticas y tantas otras diferencias que hoy son tan visibles bueno, por las redes sociales y otras cosas. Pero yo voy a hacer una conclusión, si quieren, llamémosla rosa, ¿no? Del corazón. Tenemos un continente muy bonito, ¿no? Donde uno vaya a cualquier rincón de América Latina, encuentra gente maravillosa, paisajes fabulosos. Y cuando uno sale de este continente y va a otros países que ya lograron sobrepasar, aumentaron sus niveles de educación, se volvieron potencia en determinado sector de la economía, uno dice, pero ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Y yo, aquí en el corazón, lo que me late en el pecho es que tenemos que querernos más, querer más a nuestra gente, confiar más en nuestro talento y, como decía Sonia ahora al final, pues invertir en nuestra gente, porque ya cada quien, cuando tiene su estudio, pues puede empezar a volar solito. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir esta información, tan importante, y por aceptar esta conversación en Periodismo Puro y Sin Apuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, para que reciban la alerta de este y mis demás contenidos. Nos encontramos en 15 días con más Periodismo Puro y Sin Apuro.